Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 6607-2025 TCP. Se va a dar lectura del acta correspondiente. Jueves 14 de agosto del 2025, audiencia pública convocada por la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por la señora vocal María Adreida Cifuentes Guamán e integrada por los señores vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González. Expediente número 6607-2025.tcp, recurso de apelación interpuesto por la empresa RMG Ingenieros IRL en el marco del concurso público número 2-2025-MTC, diagonal 21, convocado el 21 de abril del 2025 por Provías descentralizado para la contratación del servicio de consultoría de la obra le devuelvo la llamada. Construcción de puente de carretera en la ruta AP 114, puente Pacharazo y accesos en la localidad de Coyurqui, distrito de Coyurqui, provincias de Cotabamba, departamento de Apurímac, COI número 2432-846. En representación del impugnante se presenta para realizar informe legal el señor Elwin Germán Panta Segarra con registro de colegiatura número 42760 y para realizar informe de hechos el señor Piero Azalde Sanginés con DNI número 76692129. Por su parte, en representación del tercero administrado, la empresa HIC Ingenieros Consultores y Sociedad Anónima Cerrada, se presenta para realizar informe legal el señor Enrique Delgado Flores con registro de colegiatura número 30047. Nota. Deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública pese a haber sido notificada el 7 de agosto del 2025 mediante publicación en el tomarazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones Públicas. He finalizado. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes de la empresa impugnante. Para tal efecto, cuentan con 10 minutos para que realicen ambos informes. Pueden empezar. Ok. Muy buenos días, señores vocales. Voy a hacer este uso de las diapositivas para iniciar la exposición. ¿Sí? ¿Me confirman si se logra visualizar, por favor? Sí. Ya, de acuerdo. Muy bien. Este es un recurso de apelación que deriva de este procedimiento de selección, el que está en pantalla, relacionado al concurso público número 002-2025-MTC/21. El recurrente, la empresa RMG Ingenieros IRL, aquí represento, y en este caso el adjudicatario tiene a la empresa HIC Ingenieros SAP. El motivo de la apelación es algo muy concreto. La adjudicación a la empresa HIC ha sido efectuada pese a incumplimientos técnicos normativos que vamos a explicar rápidamente en el corto tiempo que nos ha sido asignado. Bien, tenemos... A ver, logra... A ver, voy a dejar de compartir porque se ha congelado la imagen. Vuelvo a abrir el archivo. Listo. Resumen ejecutivo de lo que encontramos como errores. Una de las causales por las cuales estamos recurriendo a la apelación es el error del comité en la evaluación técnica en cuanto a nuestra propuesta, la empresa RMG, habiéndose asignado 0 puntos a la metodología, cuando esta, según lo que el mismo informe ha señalado de la entidad, el informe que ha sido presentado, el informe número 198-2025, indica expresamente que esa observación, o la observación que hizo en el acta de calificación, correspondía a la empresa MAP Ingenieros de Valor S.A., por lo cual observa un error una discrepancia en cuanto a la transcripción. Entonces, ya ha habido un reconocimiento de un error sobre ese extremo, pero
en el mismo informe pretende asignar una observación nueva, que es el no haber cumplido con la metodología indicada. Nosotros consideramos que aquí hay un error del comité, porque el comité no está tomando en cuenta que está cambiando su criterio y no puede en esta etapa volver a hacer una calificación dejando de asignar un puntaje que en este caso nos corresponde, porque no hay una normativa que establezca cómo debe ser la metodología. Es un criterio subjetivo que estamos observando para que se tenga en cuenta, en este caso, los señores vocales y el Tribunal de Contrataciones pueda hacer justicia en este caso. Ese es un tema. Segundo tema, la omisión grave de la empresa HIC en cuanto a su anexo número 4, al no consignar el plazo de ejecución o desde el inicio del plazo de ejecución. Y tercer punto que lo vamos a explicar son las inconsistencias de la programación per CPM de la empresa HIC, el cual no ha sido tomado en cuenta por el comité con el mismo rigor con el cual se ha hecho observaciones a la empresa RMG, lo cual deviene en este cuarto punto que nosotros ponemos como aplicación desigual de criterios por parte del comité. Brevemente, ¿no? Con lo referido al error del comité, nosotros debemos señalar, como acaba de señalar hace un momento, no existe norma que exija formato específico para matrices, que es lo que ha sido observado por el comité en su informe que presenta a la sala. El comité no tiene facultad para recalificar en esta etapa de apelación. Nosotros consideramos y pedimos en este caso al tribunal, la restitución de los 10 puntos que le corresponden por derecho a la empresa RMG, lo cual lo ubicaría en el primer lugar en esta calificación realizada en el procedimiento de selección. Respecto a la omisión grave de la empresa HIC, en su anexo lo explicamos brevemente. Las bases establecían en este anexo que debía consignarse el plazo de la siguiente forma. El plazo que está dado por los 405 días calendario a partir de la fecha en que se expida la orden de inicio. Sin embargo, observamos en la oferta presentada por la empresa HIC que se ha omitido indicar esta expresión clave, que es que ese plazo es a partir de la fecha de inicio de la obra, lo cual hemos puesto la imagen que corresponde a un extracto de la oferta de esta empresa que ha sido adjudicada con la Buenapro, y nosotros consideramos que constituye una vulneración al artículo 60 del reglamento, el cual establece criterios que no son subsanables, en este caso el plazo, e indicaciones claves como la que se acaba de indicar. Su admisibilidad alteraría el requisito o este requisito establecido en las bases integradas. Seguidamente nosotros consideramos que también hay otras inconsistencias, como por ejemplo al momento de establecer el tema del per CPM en su propuesta. Este criterio técnico lo va a explicar el ingeniero Ricardo Muñoz en unos momentos. Voy a pasar a la otra diapositiva para explicar lo que corresponde a un cuadro comparativo sobre el trato desigual entre la empresa RMG y HIC. En cuanto al anexo número 4, nosotros cumplimos íntegramente este requisito y hay una omisión sustancial por parte de la empresa HIC. Respecto a la programación, nosotros nos ajustamos a los plazos ajustados en la normativa. Sin embargo, si ustedes ven este mismo requisito en la oferta de la empresa HIC, hay excesos e inconsistencias. En cuanto a la evaluación de la metodología, el comité ha evaluado y le ha asignado un puntaje de 0, sanción severa a RMG. Sin embargo, estas omisiones han pasado por alto en cuanto a la empresa HIC. De esta forma se ve vulnerado principios legales como el de igualdad al haberse exigido rigurosidad en la propuesta de RMG, mientras que en HIC se aplicó flexibilidad. En cuanto al principio de legalidad, HIC incumplió el reglamento y las bases sin considerar esto en la evaluación, debe ser sancionado quitándole la Buenapro. Y esto también afecta el principio de predictibilidad en cuanto al cronograma de HIC fue ambiguo, afectando la claridad del proceso. Antes de que pasarle el uso de la palabra al ingeniero Ricardo Muñoz, que va a explicar el tema de
de la inconsistencia técnica encontrada, nosotros consideramos que deben tenerse en cuenta estas conclusiones. La propuesta HC presenta omisiones insubsanables en cuanto al anexo número 4, su programación técnica es inválida y no se ajusta a la normativa, mientras que la empresa RMG cumplió de forma íntegra todos los requisitos exigidos en las bases, y el comité, esto evidencia que el comité aplicó criterios desiguales, comprometiendo la transparencia y la equidad del proceso. Seguidamente, el ingeniero Ricardo Muñoz hará explicación de las omisiones en cuanto a la programación del adjudicatario. Ingeniero. Buenos días, por favor, deje de presentar la pantalla, doctor. Muy bien, voy a presentar pantalla. Buenos días, señores del tribunal. Seré breve, solo son 3 observaciones. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí. Sí. Okay. Bueno, continuando con la presentación, señores del tribunal, voy a explicar las observaciones que se han hecho a la programación del adjudicatario. Aquí, como ustedes pueden ver, en las bases integradas indica que la supervisión tiene el plazo de 7 días, correcto, para emitir la conformidad. Asimismo, en caso se encuentren observaciones, otorgará 8 días al contratista para que éstas la pueda absolver, lo cual hace un plazo máximo de 15 días. Sin embargo, en la imagen derecha podemos ver un extracto de la programación de la empresa HIC, donde efectivamente ellos colocan actividades, correcto, que involucran los 7 días asignados según las bases integradas, actividades como la programación de ejecución de obra, calendario de adquisiciones, calendario de utilización de equipos, memoria en la que se señalan las consideraciones, y los 8 días que se les da al contratista en caso existan observaciones, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, señores vocales, en ninguna de las actividades la empresa ha considerado la actividad importante que es emitir la conformidad a la entidad. En todo caso, señores del tribunal, eso conlleva hacer uso de un día adicional, lo cual ya no serían 15 días, como indican las bases integradas, como lo podemos ver en esta imagen, sino sería 16. Esa modificación sustancial repercute en el plazo total, lo cual, según las bases, vienen a ser 405 días, sin embargo, serían 406, considerando que la empresa HIC lo va a hacer al día siguiente o los días en que ellos crean conveniente. Como segunda observación, en diferentes actividades de su programación, podemos ver que en la columna duración utilizan frases como acordes a los TDR, conforme al artículo 208.1, conforme al artículo 208.8, 208.9. En ninguna de estas actividades ellos consideran alguna duración cuantificable. Entonces, si nosotros nos vamos al glosario de la guía del PMBOK, que es una guía estandarizada a nivel internacional, se define duración como un total de periodos de trabajo requerido expresado en horas, días o semanas. Entonces, en ese sentido, señores del tribunal, es evidente que utilizar estas expresiones imprecisas impide interpretar correctamente la programación. Si no, en todo caso, todos los postores utilizaríamos esta forma de asignar duración cuando no tengamos en claro cuánto dura la duración de una actividad. Y como última observación, señores del tribunal, hemos también identificado que existen actividades que no están vinculadas con actividades sucesoras. Esto repercute en la secuencia lógica del proyecto en un diagrama per CPM y dificulta determinar la ruta crítica, teniendo en cuenta también que según la guía del PMBOK, la ruta crítica es una secuencia de actividades que representa el camino más largo, es el más importante de un proyecto. Entonces, al no existir actividades vinculadas con predecesoras y sucesoras, impediría pues visualizar la secuencia lógica del proyecto, identificar la ruta crítica y gestionar mejor los recursos y el tiempo. Muchas gracias, señores del tribunal. He culminado. Gracias también. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra al representante del tercero administrado. El doctor Delgado, cuenta usted con 10 minutos para que pueda realizar el informe respectivo. Puede empezar. Muy buenos días, señora presidenta, a todos los presentes en esta audiencia. Nosotros vamos a tratar brevemente estos 3 temas, ¿no? El primero se refiere a un hecho bastante irregular, ¿no? Que es que luego de haber apelado, recién en esta instancia, el impugnante empieza a introducir cuestionamientos nuevos que no están en su recurso de apelación. En su recurso de apelación
no menciona en absoluto ningún supuesto problema en la metodología que presentamos nosotros. Además que, como ustedes acaban de ver, los cuestionamientos son absolutamente absurdos, no tienen ningún criterio técnico. El tribunal no puede ya evaluar estos cuestionamientos porque la norma es clarísima, incluso existe un acuerdo de sala plena sobre este tema. Las pretensiones solo pueden ser presentadas en el momento de presentar la apelación o de absolver la apelación. No puede irse presentando nuevos cuestionamientos en el transcurso del procedimiento. Entonces, al ser inválida esta pretensión referida a supuestos problemas en nuestra programación de la metodología presentada, ese tema no puede ser materia de análisis por parte del tribunal, ¿no? Debe ser rechazado de plano. En realidad, el único cuestionamiento que realmente nos hace en el recurso de apelación está referido al contenido del anexo 4. Lamentablemente no han sido claros en este momento en explicar cuál es el cuestionamiento que ellos realizan, por eso lo vamos a volver a explicar. Este es el anexo 4 que nosotros presentamos en nuestra oferta. Es un anexo que se ajusta estrictamente a lo señalado en las bases. No le falta ningún texto que esté considerado en las bases. Es exactamente tal cual el modelo que se encuentra en las bases integradas. Lo que señala el postor impugnante es que nosotros debimos haber añadido en este formato la frase a partir de la fecha en que se expida la orden de inicio por parte de la entidad. Ellos señalan que nosotros debimos haber añadido eso y que con eso recién nuestra oferta sería válida. Que es una interpretación totalmente errada, porque como señalamos, en ningún lugar de las bases, en ningún lugar del modelo que está junto a las bases, se indica que deba incluirse esa frase. ¿De dónde sale esta interpretación del impugnante? El impugnante se está basando en unas resoluciones emitidas por este tribunal, pero que no están referidas a contratos de supervisión de obra, sino que están referidos a contratos o a procesos de selección para adquisición de bienes y servicios en general. Situación en la cual sí es importante cómo se computa el plazo y cuál es el plazo que se oferta. ¿Por qué en esos casos es importante? Porque en una compra de bienes o en servicios en general, las bases estandarizadas y la normativa permiten que el plazo de entrega sea un factor de evaluación. Puede llegar a ser de hasta 50 puntos. Es decir, en muchos casos, el plazo más corto que pueda ofrecer un postor puede determinar a quién se le adjudique la buena pro. Y asimismo, por supuesto, es importante saber cómo se cuenta ese plazo, ya que ese plazo es el que va a determinar a quién se adjudica el contrato. Pero eso no ocurre en un proceso de contratación de servicios. En un contrato de supervisión de obra, en un proceso de contratación de servicios de supervisión de obra, el plazo de la supervisión no es un plazo autónomo. El contrato de supervisión de obra es un contrato que está sujeto al contrato de obra que va a ser supervisada. Su plazo no es independiente. Por el contrario, la norma, tanto la ley de contrataciones, las bases estandarizadas, como el reglamento, señalan claramente que el plazo de inicio de la supervisión de obra está sujeto al plazo de inicio de la obra. Esta nota, que está en azul, está copiada de las bases de este proceso. Y bueno, en realidad ha sido originado en las bases estandarizadas. Y señala claramente que el plazo inicial debe estar vinculado al del contrato de obra. Entonces, esto ya está determinado en la norma. No existe absolutamente ninguna relevancia en que en el anexo 4 se deba colocar esta frase, ¿no? Como mostramos, la situación es completamente distinta a la de los precedentes que cita el postor impugnante. En este caso, el plazo se sujeta exactamente al plazo de la obra que va a ser supervisada y es por eso que no existe ninguna obligación de consignar en el anexo 4 cuándo va a ser el momento de igual de cómputo, porque eso ya está previsto expresamente en la normativa. Cabe señalar, además, que esta situación ya ha sido analizada por este tribunal. No es la primera vez que algún postor pretende que se revise
los anexos de plazo de contratos de supervisión de obra, aplicando estos criterios que el tribunal ha establecido para otros tipos de proceso. Por ejemplo, en la resolución 2270-2025 se analiza exactamente este supuesto, más se cita la resolución 1255-2024 y se señala que ese precedente no es aplicable a los contratos de supervisión de obra, por la razón que acabamos de explicar, porque en el contrato de supervisión de obra se señala claramente, o la duración o el inicio del cómputo depende de lo que dice la normativa. La solución ya está establecida en la normativa, no está sujeta al contenido de la oferta del postor. Por eso no tiene absolutamente ninguna relevancia indicar cuándo se va a empezar a prestar el servicio de supervisión. Porque el servicio de supervisión tiene que prestarse cuando se inicie la ejecución de la obra. Nótese que en este caso, en este antecedente, sí es absolutamente similar a este caso, porque efectivamente se discute que no se haya puesto cuándo inicia el plazo de ejecución, siendo que las bases establecían algunos criterios. Y el tribunal, de manera correcta, señaló que ese criterio no es aplicable y que un anexo 4 que no indique el momento de inicio es perfectamente válido y ajustado a las reglas de este tipo de procesos. Cabe señalar además que no es el único caso en el que se ha resuelto esto. También adjuntamos en nuestro recurso otro caso similar en el que también se discute los alcances del anexo 4, en el que tampoco se indica cuál es el momento de inicio de la prestación de servicio, y el tribunal nuevamente considera que ese anexo 4 es perfectamente válido y cumple con la normativa y con las bases. Entonces nosotros le pedimos al tribunal que considere que en base al principio de confianza legítima, los postores venimos haciendo, no desde hace unos meses, sino desde hace varios años, en realidad desde que está vigente la ley 30.225, venimos presentando el anexo 4 de esta forma. Existen cientos de buenas pro otorgadas y confirmadas también por el tribunal en base a anexos 4 idénticos al que nosotros hemos presentado. Modificar en este momento el criterio, cuando además ya ni siquiera está vigente la ley 30.225, vulneraría el principio de confianza legítima que tenemos los administrados y también implicaría una violación del trato justo e igualitario de todos los postores, porque se han firmado cientos de contratos utilizando este modelo de anexo 4 y no sería justo que a estas alturas se diga que todos esos anexos 4 no eran válidos, porque además con los contratos que ya están firmados, que están ejecutando, no se puede hacer nada, y nosotros terminaríamos siendo el único afectado por este cambio de criterio. Respecto a la metodología presentada por el otro postor, nosotros estamos cuestionando que la misma sí presenta graves irregularidades en su programación Gantt-per-CP. Lo que dicen las bases integradas es que la programación debe ser acorde a los términos de referencia. Si vamos a los términos de referencia, estos dicen que la recepción de obra y la liquidación de contrato deben ejecutarse dentro de los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y en el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Pues bien, la programación que presenta este postor no cumple con esta regla, porque asigna plazos a las actividades de recepción que son absolutamente arbitrarios e ilógicos. En efecto, de acuerdo a la normativa vigente, de acuerdo o aplicable a este caso, de acuerdo al artículo 208 del reglamento, la conformidad técnica, una vez que termina la obra, el supervisor tiene que emitir un documento que se llama conformidad técnica, que permite iniciar el acto de recepción de la obra, debe ser emitida en un plazo de 5 días. Sin embargo, en esta programación, ellos dicen que van a revisar que la obra esté correctamente ejecutada en 12 días. Es decir, exceden largamente el plazo normativo. Por tanto, esta programación no está respetando los plazos señalados en la Ley de Contrataciones con el Estado. O sea, para poder emitir la conformidad técnica, se entiende que una vez que el residente comunica que la obra está culminada, el supervisor hace una revisión completa de la obra
y dice, sí, se ha cumplido con los planos, con las especificaciones, etcétera, y emite la conformidad técnica. Y para eso la ley le da un plazo de 5 días. Sin embargo, en este documento, en esta programación, ellos dicen que esta revisión la van a hacer en 12 días, ¿no? Violando completamente los plazos establecidos en la norma. Pero además, esta programación es completamente absurda, porque dicen que este certificado de conformidad técnica lo van a emitir en un día, o en un día desde que el residente dice que la obra está terminada. Y sin embargo, la revisión la van a hacer en 12 días, ¿no? Es absolutamente absurdo. ¿Cómo puedo dar una certificación que dice que la obra está correctamente ejecutada si la supervisión, si la revisión de que la obra está ejecutada la voy a realizar recién en los días siguientes? O sea, voy a emitir un certificado que dice algo que todavía no he verificado. Esto nuevamente vulnera los plazos establecidos en el artículo 208 de la norma. Pero ese no es el único defecto que contiene su programación per CPM. Como señaló el ingeniero que terminó con la presentación del postor impugnante, una programación per CPM, él lo dijo exactamente, requiere mostrar de manera gráfica todas las actividades predecesoras y sucesoras, ¿no? Porque la programación per CPM sirve precisamente para conocer el camino de ejecución y en base a eso establecer la vía crítica o la ruta crítica. Pues bien, ellos dicen que en nuestra programación per CPM, en este cuestionamiento extemporáneo que hacen, no serían claras algunas de estas conexiones. En el caso de la programación presentada por ellos, existen montones de actividades que ni siquiera, no que no sea claro, sino que no están ligadas a ninguna actividad ni predecesora ni sucesora. Estas son imágenes de algunos folios, ustedes pueden ver en su oferta la totalidad de la programación presentada y verán que existen montones de actividades que están así sueltas en el aire o actividades que no se sabe cuáles son sus predecesoras o cuáles son sus sucesoras porque tocan con nada, con aire. O incluso imágenes no se sabe de dónde vienen ni a dónde van, ¿no? Este es el folio 1907, una serie de líneas que no sabemos a dónde vienen. Doctor Delgado, su tiempo ya concluyó. Gracias. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a conceder ahora el uso del derecho de réplica del impugnante. Para tal efecto, cuenta con 3 minutos adicionales. Muchas gracias, señora presidenta. Respecto al tema de inclusión de nuevos argumentos, nosotros debemos considerar que el artículo que ha presentado el colega en su diapositiva no indica expresamente que haya un impedimento digamos, dar argumentos para que se tengan presentes, ¿no? Y no es un argumento nuevo, porque finalmente estamos diciendo que no se han cumplido cabalmente una revisión del cumplimiento de los requisitos de calificación. En este caso, lo que estamos cuestionando en el fondo es que para un lado el comité es rígido y para otro es flexible. Y eso ustedes lo van a ver y se puede verificar que si hay un complemento en cuanto a lo que se ha presentado inicialmente, eso expresamente no hay ninguna norma que lo prohíba, a pesar del artículo que lo ha puesto en pantalla. Respecto a los siguientes argumentos sobre los cuestionamientos al anexo 4 que indica el colega son absurdos, en realidad, y bueno, absurdos desde el punto de vista, si queremos plantear que los precedentes o resoluciones del tribunal deben prevalecer sobre lo que dice la norma y las bases. En este caso, puntualmente, las bases indican expresamente lo que tiene que contener la declaración jurada. Que no la haya puesto la empresa HIC y pretenda, digamos, sostenerse en pronunciamientos del tribunal en otros casos distintos, en donde no sabemos, porque no lo acredita acá, que la literalidad del formato sea la misma que en este caso se pretende analizar, y por eso deben analizarse puntualmente este caso, porque las bases indican literalmente el número de plazo más la expresión que sigue a continuación. Por lo tanto, se debe evaluar lo que se exigía en estas bases
y lo que presentó en este caso HIC, que es la empresa que ha sido favorecida indebidamente, incumpliendo este requisito que sí es exigible desde nuestro punto de vista en aplicación del artículo 60. Respecto a la metodología que ha explicado el ingeniero de parte de RMG, yo creo que queda claro que debe haber una secuencia de actividades que en efecto la propuesta de HIC no la tiene, y a pesar de que ha mostrado algunas imágenes de la propuesta de nosotros, consideramos que son extraídas fuera de contexto. Debe evaluarse correctamente la aplicación de estos criterios que hemos señalado desde el punto de vista técnico, que no han sido correctamente evaluados, y consideramos que sobre la base de que existe una vulneración de principio de igualdad y transparencia, nosotros tenemos la confianza de que el tribunal puede declarar fundada nuestro recurso de apelación. Muchas gracias. Gracias. También el tercero administrado también cuenta con 3 minutos adicionales para ejercer su derecho a la dúplica. Sí, la norma, y existe incluso un acuerdo de Saga, señala expresamente que no puede incluirse nuevos cuestionamientos, ¿no? Porque eso vulneraría absolutamente nuestro derecho de defensa. Nosotros, desde que se admite el recurso de apelación, tenemos un plazo de 3 días para defendernos. Y nos defendemos de los cuestionamientos que hace el apelante. No puede ser que luego en el camino empiece a hacer nuevos cuestionamientos, ¿no? Porque no es que está dando más argumentos sobre su cuestionamiento inicial. Su cuestionamiento inicial es única y exclusivamente sobre el contenido del anexo 4. Jamás hizo ningún cuestionamiento sobre nuestra metodología. Nosotros, en nuestra absolución, sí cuestionamos su metodología. Es algo distinto. Respecto a que señala que supuestamente las bases expresamente pedían colocar eso, el tribunal lo puede ver y yo voy a mostrar las bases integradas. Este es el anexo 4. En ningún lugar del anexo 4 se señala, el abogado que me precedió le dice expresamente, señala que debe indicarse la fecha de inicio. Lo que, como hemos señalado, no tendría sentido en un proceso de selección para supervisión de obra, porque allí se señala expresamente cómo debe darse el inicio, ¿no? Que es totalmente distinto a un caso de bienes o servicios, que fueron los casos o los precedentes que citan ellos, en los cuales el plazo de ejecución, cómo se cuenta, sí es relevante, porque es un factor de evaluación, ¿no? Finalmente, no hay ningún trato desigual por parte del comité o ningún trato beneficioso a nosotros, porque esos temas que nosotros hemos cuestionado en la programación del postor impugnante y que no fueron cuestionados por el comité de selección, es decir, no es que el comité de selección haya aplicado diferentes criterios a la evaluación de las programaciones. El comité de selección, y está no solo en el acta, sino en el informe ese que han enviado, en ningún momento habla de los defectos de la programación que nosotros hemos cuestionado y que supuestamente nosotros tendríamos similares. Es decir, no hay ninguna diferencia de criterio. Muchas gracias. Gracias también. Señores vocales, ¿van a realizar consultas? Buenos días con todos. En mi caso no tengo consulta, señora presidenta. Gracias, doctor. Buenos días. En mi caso tampoco tengo consulta, señora presidenta. Gracias también, doctor. Tampoco tengo consultas que realizar, por lo que daríamos por concluida esta audiencia. Gracias por la participación de todos. Que tengan buen día. Buenos días con todos.